La psicología clínica. Un psicólogo clínico trabaja con pacientes de distintas procedencias dentro de la práctica. Las más comunes son por recomendación y canalización. Desde el primer contacto, el experto se hace valer del lenguaje a través de distintas maneras. Una de ellas que ha sido identificada, es desde que el paciente contacta al psicólogo, en particular desde las llamadas que hacen las personas para saber sobre la consulta. Aquí se presenta de manera atractiva su servicio utilizando un lenguaje coloquial, el cual se adapta a las necesidades de la persona para que asistan a una primera consulta. Reconocimiento de tipos de pacientes. En algunas ocasiones desde este primer contacto, el psicólogo fija el precio a pagar o también, puede esperarse a la primera entrevista para saber las condiciones económicas del solicitante. Bajo estas circunstancias se comienza a hacer un análisis de la persona con la finalidad de saber cuál es el principal interés de la atención, si es la cantidad a pagar o un problema en específico. Con esto el experto reconoce el tipo de persona con la que va a tratar. Dentro de este paso de la atención psicológica se suele utilizar el discurso para hacer conocer su servicio. Espacios. Para abrir un consultorio. Uno de los factores que se deben considerar es la ubicación del establecimiento, ya que en primera instancia esto permitirá al usuario valorar la calidad del terapeuta, y a su vez el psicólogo deberá tener en cuenta el pago mediante el lugar en el que se encuentra. Una vez acordada una cita, el paciente acude al consultorio del psicólogo. Aquí es importante que el psicólogo cuente con dos espacios asignados para la atención. Por un lado está el área para atender a las personas y por el otro uno asignado a que los pacientes esperen a entrar a consulta. Es importante tener un consultorio apto para los pacientes, pero esta no es la única área en la cual un psicólogo clínico puede trabajar. Otras de estas son hospitales, clínicas de salud mental o de la práctica privada. Lenguaje. A partir de la primera sesión en adelante el psicólogo utilizará el lenguaje de dos diversas formas. Primero, que le permita recabar información y de manera que le permita enclaustrar a los pacientes para trabajar. La forma en que el psicólogo recaba la información es a través de preguntas propias de una entrevista, siendo que lo relatado por el paciente estará en función de la descripción del problema que le aqueja. Algunas preguntas del psicólogo serán hechas para especificar dudas sobre lo que se esté relatando con la finalidad de profundizar sobre el problema. Dentro de la entrevista, a través de las habilidades de análisis adquiridas a lo largo de la trayectoria profesional del experto, este se encuentra capacitado para detectar si el paciente ante alguna pregunta en específico miente. El experto afirma darse cuenta de esto mediante el lenguaje no verbal del paciente, lo que refleja que durante la entrevista, él no solo se basa en el análisis del discurso, sino que durante todas las sesiones observa cuidadosamente el lenguaje no verbal de cada paciente. Cuando el psicólogo detecta esto, reformula las preguntas para confirmar la información, siendo otra modalidad en que utiliza el lenguaje, ya que si la información no es verídica la intervención no será la correcta. Otra manera que el experto utiliza el lenguaje, es para enclaustrar a la persona. Esto se logra respondiendo a las demandas sobre las necesidades del paciente, lo que genera que su atención sea atraída. Para enclaustrar a la persona modifica el tono, el volumen o incluso el tipo de palabras dentro de su discurso, dependiendo el paciente con el que esté trabajando. Al hacer modificaciones en el discurso de las variaciones explicadas anteriormente, se logra generar una confianza, la cual es necesaria para que el paciente se exprese libremente dentro de la consulta, y en sentido subjetivo, se sienta cómodo. Reglas. Como reglas explícitas se les exige a sus pacientes que asistan a las consultas a la hora establecida, y que no falten. Pero cada psicólogo puede establecer diversas reglas. Herramientas. En la siguiente sesión las herramientas a utilizar dependerán de si el paciente es adulto o niño. Ya que con el adulto empieza con una entrevista para conocer la problemática del paciente. Cuando el paciente es un niño, el experto, por medio del lenguaje, logra hacer creer que lo que hacen no es una terapia, sino que realizan un juego. Esta estrategia permite generar de igual forma una confianza por parte del niño para que realice las actividades programadas para la sesión.
Uno de los problemas a los que se enfrenta un psicólogo clínico es el estigma social que reciben los usuarios de una terapia psicológica, acentuándose mayormente si el usuario recibe los servicios de un psiquiatra y si llega a necesitar de medicamentos, haciéndose aún más grande si llega a requerir de internamiento en un hospital psiquiátrico. Del mismo modo, se asevera que muchos de los usuarios asisten a terapia por recomendación de un tercero y no tanto por voluntad o iniciativa propia. Mencionan que para ser reconocido como un psicólogo clínico, se debe saber analizar la información que se le proporciona y ser en cierto modo creativo para poder atender los casos. También se debe saber hablar con un lenguaje coloquial que se ajuste a la persona con la que se trata. Debe marcar límites dentro de sus espacios laborales, para que las personas no se salgan de control. Además se debe poseerse ciertas aptitudes como el estudiar mucho, así como una capacidad óptima de compromiso con los usuarios, ya que de faltar este se generan muchos problemas tanto con él mismo como con las personas con quienes trabaja. Por último se recomienda seguir estudiando mediante diplomados o posgrados. Además de seguir desarrollándonos por cuenta propia a través de la lectura, a pesar de que no todo se encuentra en los textos y se halla más en la experiencia, pero esta no funciona por sí sola. Para estos casos se recomienda que un psicólogo clínico cuente con más que una licenciatura y algunos años de experiencia. Algunas de las especialidades que se encuentran son: maestría en psicología clínica en el área de adultos, cursos teóricos, prácticos de la teoría cognitiva de Beck en la depresión. Diplomado en formación de psicoterapeutas. Diplomado y especialidad en psicología clínica. Diplomado en psicometría y evaluación psicológica. Diplomado en terapia cognitivo-conductual aplicada en casos prácticos, entre otros.